bendiciones, muy buenos días. Damos gloria y honra al Señor Dios Todopoderoso por tenernos con vida y por poder darnos la bendición de predicar su santa y su preciosa palabra. Como Iglesia de Cristo les damos la bienvenida, gloria al Señor, y vamos a pasar a lo que es la lectura de la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 20, y leo la palabra de Dios Padre, Hijo y en la presencia del Espíritu Santo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Padre mío, Señor, le damos honra y gloria y gracias por el poder y la manifestación del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque usted nos permite poder estar en su presencia, habiendo, Padre mío, Dios, derramado su gran amor por medio de su Hijo Jesucristo, Dios mío amado, quien lo entregó a usted como el diezmo, lo primero, Dios amado, en favor de una humanidad pecadora y perversa. Pero hoy damos gracias porque la sangre de Jesucristo ha sido derramada, Señor, sobre su iglesia, sobre su pueblo, Padre, con el propósito de que sigamos confiando solamente en usted. Padre mío, Señor, llamamos a la obediencia de Jesucristo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, limpios por la sangre de Cristo y el poder de la palabra obrando y operando como una espada que corta, Dios mío amado, una espada de doble filo que corta, Señor, y penetra hasta lo profundo de nuestras almas. Padre Dios, en tus manos estamos. A ti la gloria en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia del Señor dice, amén. Que sea palabra de Dios con D mayúscula y no de hombre. Puede sentarse en el amor de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. El tema que voy a compartir en esta mañana tarde se titula la diferencia entre la iluminación, la revelación y la inspiración. Gloria al Señor. Amén. La diferencia entre la iluminación, la revelación y la inspiración. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, pues aquí tenemos, ¿verdad?, 3 puntos importantísimos para la vida de la iglesia, donde como iglesia nosotros tenemos siempre ser guiados por el Señor. Tenemos la revelación de la palabra del Señor y la inspiración que Dios nos enseña a podernos desarrollar en este plano de estos 3 puntos en el que usted y yo como iglesia nos vamos a sujetar a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Así que estos 3 puntos muy importantes nos enseñan que como iglesia usted y yo tenemos que ser dirigidos por la Escritura, por la palabra del Señor. Bien, la iluminación se define mejor distinguiendo la de 2 términos, teológico y relacionados. Revelación e inspiración. Revelación se refiere al acto mediante el cual Dios da a conocer lo que no podría saberse de otra manera. Bien, así es que el Señor nos ha revelado, primero, óigase bien, su Hijo Jesucristo, su salvación, su palabra. Él los tiene en sus manos. Él nos dirige y nos enseña a confiar solamente en Él. Dios siempre nos va a revelar, fíjese bien, su palabra, y usted y yo tenemos que caminar conforme a la palabra del Señor. Los teólogos a veces lo llaman revelación especial. La revelación natural, lo que se puede observar en la naturaleza y la experiencia en cuanto a la existencia y el poder de Dios. Por eso hemos leído la lectura en Romanos 1:20, dice así. Fíjese bien lo siguiente. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. Su eterno poder y deidad. Entonces allí el Señor nos enseña, ¿verdad?, el poder que Él tiene y la deidad de Dios, que Dios se mueve con su poder en la pluralidad de Él
en que usted y yo podemos tener la revelación de lo que es la palabra de Dios. La deidad de Dios se mueve, se hace claramente visible, dice, desde la creación del mundo. Y el apóstol Pablo nos enseña en la palabra de que usted y yo podemos comprender y podemos contemplar la creación de Dios, ese Dios poderoso que usted y yo servimos y seguimos y le honramos porque Él nos permite esa bendición. ¿Habrá alguien que pueda hacer lo que usted y yo contemplamos con nuestra vista terrenal? No hay nadie que lo haga. Solamente el Dios que usted y yo servimos y adoramos. No hay nadie, no existe. Por mucho que quieran hacer la gente que no quieran seguir a Dios, no podrán. Con lo que está establecido por el Señor, ¿quién podrá ser? ¿Acaso podrá ser la criatura mayor que su creador? ¿Acaso podrá ser el alumno más que su maestro? En ninguna manera. En ninguna manera. Y el apóstol Pablo nos enseña a usted, o sea, a la iglesia, que usted y yo tenemos visibilidad en Dios para poder mirar la creación del Señor. Por este versículo es tan amplio, tiene una profundidad extensa en el que usted y yo, nosotros nos reflejamos y nos miramos en ella. La capacidad del Dios Todopoderoso que nos enseña a poder mirar, conocer su deidad. Dios Todopoderoso, que se mueve, fíjese bien, su espíritu se mueve con una intensidad tremenda, en el cual Él, como el amado de Dios, como el consolador que Dios dejó, hermano, nos enseña a nosotros claramente, visiblemente, fíjese bien, de la creación del mundo. ¿Quién lo puede hacer? Solamente Dios. Dios se revela hacia su iglesia a través de Jesucristo y nos da la capacidad de poder tener la extensión del conocimiento de Dios. Ahora bien, ¿quiénes son los que requieren de eso? Los que buscan a Dios, los que somos sabios, por la voluntad de Dios, no la nuestra, sino la de Dios. Y el apóstol Pablo dice, porque las cosas visibles de Él, usted y yo miramos la creación, miramos el mar, los cielos, la tierra, etcétera. Todo lo ha hecho el Dios que usted y yo adoramos. Visibles. Mas las invisibles le pertenecen solamente a Él. Pero tenemos promesa de Dios que un día, hermanos, las miraremos. Eso es lo más hermoso de Dios. La preciosura del Dios que usted y yo servimos. ¿Y qué más contemplamos? Su eterno poder y deidad. El Dios que usted y yo adoramos tiene poder y su poder es eterno. Si usted se quiere comprometer con el Señor o no quiere recibir este poder, es su problema, pero Dios se lo ha dado a la iglesia, ese poder. Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos, primeramente en Jerusalén, porque fue la sede donde el Señor ahí dejó establecida su iglesia, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito sea su nombre, amén. Gloria a Dios Todopoderoso. La salvación viene de Dios y Dios se la dio a los judíos. Y de Jerusalén, hermanos, ahí se regó el evangelio en todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Dígale que tiene a su lado, en mí opera un poder y es el poder de Dios que me hace mirarlo y seguirle solamente a Él. Dele aplausos al Señor. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Usted puede gozar de poder experimentar, de poder mirarse la creación, de poderse mirar la creación misma. Ella misma se ve. ¿Usted no sabía eso? La creación misma se mira, hermano. Usted ve la creación de Dios, ¿verdad que sí? Y su servidor es creación de Dios y usted también. La creación se ve a sí misma, ella sola. Es tremendo. Ese es el Dios que usted y yo adoramos. Alabado sea su nombre. El que lo tiene en este lugar, el que nos tiene con propósitos, con una eternidad solamente en Él, en nadie más, solo en Él. Aquí no vale cuestiones de otras cosas. Aquí solo vale Dios. Su palabra es verdad. Alabado es su nombre. Amén. Dice Pablo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La gente no quiere seguir a Dios, algunos no lo quieren seguir, no tienen excusa. Nosotros predicamos el evangelio, gloria a Dios, por la voluntad de Dios. Pero hay quienes que no quieren saber del evangelio de Cristo, pero hay una creación. Y esa creación le dirán, Señor, cuando yo no sabía que esto existía. ¿Cómo? ¿A que te fuiste a duchar o a bañar al mar? ¿Al lago o al río? ¿A que por la noche viste los cielos y viste las estrellas y viste el cielo? La creación misma de Dios habla, hermano. Alabado sea el nombre del Señor, amén. En aquel día nadie va a tener excusa. Nadie, no hay excusa, no valen las excusas delante de Dios Todopoderoso. En el huerto del Edén, Dios le había dicho ¿cómo se llama? A Adán, de que del árbol, de todos los árboles podía comer, pero el árbol del bien y del mal no. Pero desobedeció. Y la desobediencia trae un problema serio a la humanidad. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Lo siguiente, que en el huerto del Edén fue la primera excusa, la mujer que me dice. Las excusas siempre han existido, pero yo quiero decirle algo. Las excusas no valen nada delante del Dios que usted y yo servimos. Así que es mejor obedecer lo que Dios dice en su palabra. No hay excusa, hermano. No hay excusa absolutamente que valga delante de Dios. Esas excusas las ha cumplido Cristo. Por lo tanto, no hay excusa que valga delante de Dios. Pablo nos enseña en la palabra de que hay mucha gente que pone muchas excusas. Y esas son estrategias que el enemigo pone en la mente de las personas. Pero usted y yo tenemos la capacidad de poder conocer lo visible que usted puede palpar y mirar con sus ojos, como su servidor también. Pero hay algunas que no son visibles. Y esas son las que operan en la iglesia de Cristo. El poder del Espíritu Santo. Usted no ve el Espíritu Santo porque es espíritu. Pero ese Espíritu Santo de Dios es el consolador que a usted, a su servidor, lo lleva a buscar más a Dios. A usted lo tiene aquí el Espíritu Santo. A su servidor también. ¿Quién puede debatir contra el Espíritu Santo? Nadie. Y el que blasfema contra él tiene problemas. Gloria al Señor Jesús. Bueno. Gloria a Dios. Amén. No se especifica lo suficientemente completa como para redimir. Así que Dios dio una revelación especial en la Escritura que es clara e incuestionable. Nadie puede refutir contra la palabra del Señor. Ese don especial en la Escritura que es clara e incuestionable, ese don fue un acto libre, motivado por amor y gracia, mediante la cual Dios, fíjese bien, la cual Dios, la plenitud de su verdad, Dios la dio al hombre. El Espíritu Santo fue y es el agente de esa revelación. En 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló, fíjese bien, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahí está la revelación de Dios, la deidad de Dios, el Todopoderoso. Él lo ha revelado, lo reveló. Y Pablo enseña a la iglesia, hermano, que el Dios que adoramos no es cualquier Dios. Todo lo revelado por el Señor no son cosas nuevas. Todo lo revelado está en la Escritura, en la palabra de Dios. No hay cosas nuevas. No invente la gente cosas nuevas. Ahora Dios me dijo, Dios me reveló esto y lo otro. Olvídese de eso. Son tonterías de la gente. Lo revelado de Dios está establecido en la palabra. Y el Espíritu Santo nos revela la palabra que ya tenemos escrita, que es de Dios. No hay cuestiones de cosas raras de hoy en día. Que mucha gente ya, faltando respeto al Señor. Demasiado hoy en día. La gente se ha sobrepasado. Y por esa causa la ira de Dios viene sobre la humanidad. Y algunos
tendrán su paga y su recompensa por lo que hacen con el evangelio de Cristo. Gloria al Señor, amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Pablo, cuando habla en ese término, se refiere a la iglesia, que Dios nos reveló por medio del Espíritu la sabiduría de Dios, la palabra del Señor. Alabado sea su nombre, amén. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Señor escudriña nuestros corazones. El Señor escudriña nuestros pensamientos. El Espíritu de Dios saca aquellas áreas en nosotros cuando le permitimos que nos están estorbando dentro de nuestra alma y necesitan ser cambiadas. Hay mucha estrechura en el corazón de algunos padres hacia sus hijos. Se vuelven tan pesados con sus hijos que los quieren hacer vivir a su manera y a su modelo. Olvídese de eso. Tiene que entender usted que usted es un padre y que Dios ha dicho en la palabra que no debemos de a nuestros hijos presionarlos tanto o esperar o mantenerlos tan apretados. Debemos de entender que los tiempos han cambiado, pero debemos de enseñarle el modelo de Dios. Y debemos de comprender que no es igual uno de 50 o de 60 como alguien que tiene 20 y algo. Debemos de comprender eso los padres. Usted dirá, entonces, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dice Dios, porque Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Óigase bien esto. El Espíritu de Dios nos enseña el amor de Dios, el amor al prójimo. Entonces, debemos de nosotros entender que el Espíritu de Dios, por el cual usted y yo somos guiados y dirigidos por el Señor, todo lo escudriña. El Señor todo lo escudriña. Tu estilo de vida, tu forma de pensar, cómo quieres tú vivir. En mi tiempo, mis padres me criaron de esta manera y ustedes tienen que ser de la misma manera. Olvídese de eso. Enséñele la palabra de Dios y muestre su amor para con todos. Un padre, fíjese bien, tiene la responsabilidad de guiar a sus hijos por el camino de Dios y a través de la palabra enseñarlos e instruirnos. ¿Por qué le pongo el ejemplo? Porque Dios como Padre nos enseña a usted y a mí a través del Espíritu que su mirada debe estar en el Señor, solamente en el Señor. Y usted va a ayudar a los demás con la sabiduría de Dios, siendo guiado por el Espíritu Santo. Su servidor tiene la responsabilidad de guiarlo a usted con la palabra. ¿Me entiende? Las dictaduras se tienen que quitar del corazón de las personas. ¿Sabe cuándo usted debe usar la dictadura? Hablo al creyente. Cuando el Espíritu de Dios está en usted y le dice, no hagas esas cosas que estás haciendo. Entonces usted métase a la dictadura usted, no a otra persona. Métasela usted. Cuando hay algo que no tenga que hacer, use la dictadura, usted como cristiano y su servidor también. No es no a lo que no vale. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios rompe, hermanos, en nosotros a través del Espíritu Santo estructuras que están clavadas en el corazón. El Espíritu Santo nos da a nosotros una libertad para poder seguir al Señor, para poderlo seguir conforme a su voluntad, no a la nuestra, conforme a su voluntad. Gloria al Señor, amén. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿cómo Dios no lo va a conocer a nosotros? Si Él escudriña lo profundo de Dios. Entonces usted dirá, pero ¿cómo es que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios? ¿Sabe por qué quiere que le diga? Porque el mismo Espíritu Santo es Dios. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Gloria a Cristo. Pablo afirmó que nos reveló a nosotros su palabra por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Solo el Espíritu Santo es capaz de revelar la verdad de Dios, porque solo Él puede investigar las profundidades de Dios. ¿Quién mejor no te conocerá a ti? Dios te conoce a ti y a mí. Pero ¿verdad que tú también te conoces quién eres? ¿Cómo actúas? ¿Qué haces? ¿Qué lenguaje tenéis? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué estamos haciendo? También usted se conoce.
Por eso Dios se conoce al mismo a través del Espíritu Santo. Debido a que es Dios omnisciente y conoce la mente de Dios perfectamente. Amén. Dios es omnisciente y conoce la mente de Dios perfectamente. Estos títulos se le pueden dar solamente a Dios, a nadie más. Gloria a Cristo, amén. Dice en Romanos 8:26. Gloria al Señor. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Ahora bien, el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando usted es débil, es cuando más fuertes somos. ¿Por qué? Porque no depende de usted ni de mi persona. Dependemos del Espíritu de Dios. Y usted dirá, pero entonces, ¿cómo es eso? Pues porque somos propiedad de Dios a través de Cristo. No nos mandamos nosotros, tenemos quien nos gobierne. Es el Señor, Dios Todopoderoso. Y Él nos ayuda en nuestras debilidades. ¿De qué manera Dios me ayuda? No lo miro, no lo veo, no sé cómo y de qué manera. Usted tiene que obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Y tiene que tener suficiente fe en el Señor, no en el hombre, en el Señor, que Él está presente ahí. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Efectivamente, debemos de pedir como conviene, no conforme a su naturaleza terrenal, ni la de su servidor también, sino conforme a la voluntad del Señor. Dios no va a hacer todo lo que yo le pida. Dios no va a hacer todo lo que yo quiero. Yo tengo que hacer todo lo que Dios me pide y hacer la voluntad de Dios. Alabado sea su nombre, amén. Gloria al Señor. Usted no puede pedir para sus apetitos, para su avaricia. No le pidas esas tonterías a Dios y no pierda su tiempo, porque Dios no pierde su tiempo en esas cosas. El Señor no pierde su tiempo en eso. Hay gente que lo puede llegar a perder su tiempo pensando de esa manera, creyendo que a Dios lo va a hacer como Él quiere. No, nunca. Ni pierda su tiempo. Pues que hemos de pedir como conviene. ¿Cómo debo de pedirle a Dios? Pues debemos de pedirle a Dios conforme a la voluntad de Él. Debemos de pedir a Dios que en vez de pedir tantas cosas materiales, me dé la bendición de buscar primeramente su reino. Y eso es de ser de sabio, porque cuando usted busca el reino, todas las demás cosas, el Señor se la va a dar. Eso lo dice la palabra. Es Dios quien lo va a dar. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora bien, cuando hacemos cosas que no son agradables en la presencia de Dios, usted y yo contrictamos al Espíritu de Dios. Lo contrictamos porque se hacen cosas que no se deben de hacer. ¿Pero por qué? Porque Él, dice la palabra, intercede con gemidos indecibles. O sea, a favor nuestro. Tenemos esa bendición de parte de Dios. Amén. No se puede contrictar el Espíritu Santo. ¿Cómo, pastor, puedo contrictar el Espíritu Santo? Primero, número uno, con la desobediencia. Número dos, con hacer lo que yo quiero. Y tiene la Biblia como un libro cualquiera. Y dice que es creyente. No, Señor. No se puede vivir de esa manera. Él intercede por nosotros. Dios quiere cambios en nuestras vidas. Dios los conoce perfectamente bien a usted y a su servidor. Dios sabe qué es lo que usted habla, qué es lo que usted dispara, escupe por su boca, levantando falsos enfrente de sus, óigase bien, hacia sus hermanos en las congregaciones. Tenga cuidado que el Espíritu de Dios todo lo escudriña y Él lo saca todo a la luz. Y viene el momento que Dios nos dice, ven para acá, te voy a corregir porque yo te conozco quién eres. Y eso es lo más precioso del Dios que adoramos. ¿Ven? Que nos pone, mire, en línea. Gloria a Cristo, ¿ven? Él nos ordena con planes y propósitos porque Él intercede, el Espíritu Santo, a la diestra del Señor. Amén. Gloria a Cristo.
Si no fuera por la relación de Dios, de revelarse, no podríamos conocer lo suficiente de verdad como para salvarnos. Usted tiene salvación y su servidor también, por medio del Señor, a través de su Hijo Jesucristo. Él nos dio la salvación. No puedo vivir de cualquier manera. No puedo hacer lo que yo quiero. No, no. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Dios. Y nadie va a poder hacerte nada porque Dios nos cuida a nosotros, como la gallina recoge sus polluelos con sus alas. Más que eso, Dios nos da ese ejemplo, pero más que eso, Dios está al cuidado de nosotros. ¿Cómo vivimos en el mundo natural? Encerrados en la caja del tiempo y el espacio. No podemos salirnos de ella y salir al mundo sobrenatural. El único que tenemos, o lo único que tenemos de ese dominio, es lo que Dios añade a nuestra restringida situación. No podemos conocer nada acerca de su plan de redención ni su voluntad para nuestras vidas, excepto a través de la revelación. ¿Y cómo Dios te lo va a revelar? A través de la palabra, obedeciendo la palabra, poniendo por obra la palabra. Todos tenemos que poner por obra la palabra. ¿Habrá alguien que puede con todo el consejo de Dios? Ninguna mente finita. Nadie tiene la capacidad de cumplir lo que Dios tiene establecido. Nadie. Pero hubo uno que sí lo hizo y vivió en el cuerpo, sin pecado. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si Él lo hizo, usted y yo podemos llegar a la estatura del varón perfecto. ¿En qué momento llegaremos a la estatura del varón perfecto? Ese momento será el día que Cristo venga. El día que usted se muera como hijo de Dios y llegue, óigase bien, al final de sus días. Y cuando usted ya deje de respirar, cuando usted, bien, un ejemplo, tenemos un coche, y usted le pone la llave y enciende ese motor y le da vida. El motor está encendido. Luego usted lo apaga porque llegó al lugar donde tenía que llegar, apagó el motor. Dios tiene la dirección, la directriz de nuestras vidas en sus manos. Y Dios dice, hasta hoy es el momento, el día que viviste, la hora y los segundos que has vivido. Se terminó tu ciclo de vida sobre la tierra. Usted va a ir a recibir porque ya llevamos eternidad de Dios y el Espíritu de Dios está en nosotros. Fíjese bien. Y Él nos permitirá llegar al Señor, siendo guiados siempre por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es Dios mismo. Y la palabra de Dios es promesa eterna en nosotros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. La inspiración es el vehículo mediante el cual llegó al hombre la revelación especial de Dios. Fue el proceso por el que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Fíjese bien, nunca. Mira lo que dice Pedro, hermanos, allí en la palabra. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La profecía, palabra que se le ha faltado respeto mucho en los tiempos que vivimos. Algunas gentes dicen, Dios me ha profetizado y me ha dicho esto y lo otro. La palabra desenmascara cualquier cosa. Dios siempre va a revelar lo que está escrito en su palabra. Y esta es la profecía más limpia, la palabra del Señor. No inventos y cosas raras que salen hoy en día. Y la gente corre, oye, dame palabra. Que necesito que me dé una palabra y no tienes la Biblia, pues. Órale a Dios y pide al Espíritu Santo que te guíe. Y obedece la palabra, obedezcámosla. Gente que corre de allá para acá corriendo. No pierda su tiempo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Dios ya dejó establecida la palabra. Gloria al Señor. Ya Dios utilizó los hombres que tenía que utilizar.
La iglesia del Señor tiene que usar el manual, es la palabra. Esa la guía, lo guía a nosotros. Y esa nos enseña cómo debemos de amar a Dios, cómo debemos de cantarle alabanzas al Señor. La palabra de Dios. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gente que le va a decir, mira, yo estoy muy lleno del Espíritu Santo y Dios me ha revelado palabra nueva. Deja de inventar cosas. Lo que Dios reveló ya está en la palabra. ¿Para qué va a andar perdiendo su tiempo usted? Por eso el Señor dijo, si te dicen, el Cristo está aquí, está allá. Así anda mucha gente corriendo a las iglesias. Oye, mira, allá hay palabra. Allá Dios quiero que me hable algo. Y mira, ese hombre. Deja la palabra del Señor. Deja de andar con cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Fue el medio que Dios usó para incorporar su revelación en la Biblia. La inspiración es verbal. Las palabras de la Escritura son inspiradas, no solo los pensamientos o los conceptos de los escritores. En 1 Corintios 2:12 al 14, y mire lo que da a entender el apóstol Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, mire bien, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Déjame el 12, por favor. Y nosotros hemos recibido el espíritu, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. En usted, hermano, no debe de operar el espíritu mundano. Todo aquello que es mundano en nosotros tiene que morir, tiene que ser quitado de nuestra vida, que Dios nos ayude. ¿Qué debe morar en nosotros? Si no, dice el espíritu que proviene de Dios. En la iglesia está el espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido el Señor? Su palabra, su evangelio, que cumplamos con la gran comisión. Tenemos responsabilidad de parte de Dios. 13. Lo cual también hablamos, dice Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. En esta parte de este versículo, cuidado con aquellos que dicen, oye, mira, te voy a enseñar que hables en lengua. Son mentirosos. Eso no lo da el hombre, lo da el Señor. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Entonces nosotros hay un ciclo en la vida de la iglesia que es el que usted y yo debemos de seguir, el prototipo, el diseño, el modelo que Dios tiene establecido en la palabra. Tremendo, ¿eh? Gloria al Señor, amén. Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, el Espíritu de Dios le va a enseñar a usted que es la palabra. El Espíritu de Dios le va a enseñar, lo va a diseñar acomodando lo espiritual a lo espiritual. A la palabra, hermano. La gente no puede hacer cosas, bueno, hay unos que están haciendo cosas, pero dice la Escritura que hay de aquel que le quitare y le poniere a la palabra del Señor. Amén. Dice él, nosotros, o él en nosotros. En este pasaje no incluye a todos los cristianos, sino que se limita a los predicadores y escritores inspirados. Pablo y los otros escritores de la Biblia recibieron la revelación de Dios. Fueron los instrumentos que Dios usó para transmitir esta revelación al hombre. En el siguiente versículo, Pablo añadió una descripción de cómo ilumina el Espíritu a todos los cristianos para recibir esa revelación inspirada. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, Él se ciñe a lo que Dios tiene establecido en la palabra, nunca se sale fuera. El cristiano debe enseñar y debe de instruir a la iglesia la responsabilidad de los predicadores
de guiar a la iglesia por medio del Espíritu Santo y la palabra. La inspiración también es plenaria. Toda la Biblia es inspirada, no solo las partes que se ocupan de los santos, de la fe y la práctica. Pablo declaró enfáticamente, y vamos a leer en 2 de Timoteo 3:16. Gloria al Señor. 2 de Timoteo 3:16. Gloria a Dios. Y mire lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto es lo que hace la palabra del Señor. Instruirlos, enseñarlos, corregirlos. Amén. Porque ese es el propósito, la justificación de Dios en nuestras vidas. De que hagamos lo que Dios pide en su palabra. Que toda la escritura es inspirada o exhalada por Dios. La estructura en un producto sobre el cual Dios inspiró vida espiritual. Al contrario, surgió al ser exhalada por Dios. Y ya que es ridículo acusar al Dios y la verdad, que inspirar error. La inspiración plenaria de la Biblia garantiza su infalibilidad. Su infalibilidad. La palabra de Dios es infalible. Y lo que Dios tiene establecido y revelado en ella es lo que usted y yo debemos de comer para nuestro diario vivir, para ponerla por obra. La revelación especial y la inspiración no están ocurriendo hoy, contrario a la enseñanza de muchos. La Biblia contiene la revelación escrita, definitiva y completa para el hombre. La Biblia, la palabra del Señor. Gloria a Dios, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así en el libro, en la carta a Judas, o sea, en el versículo 3, cerca de Apocalipsis. Mira lo que dice la palabra del Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Entonces fíjese que usted y su servidor tenemos que actuar con esta solicitud que Dios nos ha dado. Fíjese bien, de poder llevar a cabo esta salvación de Dios. ¿Cuándo y dónde y de qué manera lo vamos a llevar a cabo? Cuando usted y yo tomemos el diseño de Dios. ¿Y cuál es el diseño de Dios? Su palabra. En Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Gloria al Señor. Esta es la última cita para ir terminando. Gloria a Dios. Dice así. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, oiga esto, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, que hagan todo lo que quieran hacer. No hay problema. Hagan lo que quieran hacer, que con Dios es quien se la van a mirar. Ahí lo dice la palabra del Señor. Pastor, yo puedo ir a la discoteca y siendo creyente. Pastor, yo puedo beber cerveza y licor donde nadie me mira. Usted haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Pero al cielo no va a llegar si usted desobedece la palabra. Pastor, yo puedo andar de esta manera.
Con esta ropa, con estas minifaldas y viniendo a la iglesia, haga lo que quiera. Corríjase en el Señor y ordene su carne. ¿Para qué quiere usted venir a la iglesia enseñando carne? Aquí no buscamos carne, aquí buscamos la presencia de Dios, el Espíritu Santo del Señor. Amén. Gloria a Cristo, alabado sea su nombre. Cuando en una vida de la iglesia está llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a producir santidad en su vida. Claro. Muchos de nosotros hacemos muchas cosas que no le agradan al Señor. Pero Dios no le llamó a usted a juzgar a nadie, ni su servidor también. La palabra nos irá corrigiendo paso a paso. Porque si fuera por fuerza, no tuviera nadie aquí la hacía. Pero es el Espíritu de Dios quien nos va guiando y enseñando. Yo le voy a decir algo. Judas Iscariote caminaba con Jesús. Usted puede estar en una iglesia y usted puede estar juzgando a sus hermanos. Tenga cuidado, Dios no lo vaya a reprender fuerte. Sea sabio y prudente y deje que Dios actúe y que Dios haga lo que tenga que hacer en la vida de cada persona. Y nosotros muy bien limpios de nuestra conciencia, sigamos a Dios. El Señor dice en su palabra, mía es la venganza. Dice el Señor, mía es la venganza. Dejémosle todo a Dios y oremos para que Dios cambie a la gente. Amén. Yo testifico, dice el apóstol Juan, el discípulo amado de Cristo, que Dios lo dejó para dejarle la revelación de Apocalipsis, o libro de revelaciones, como usted quiera llamarle. Lo dejó para este último tiempo y en esta visión dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Muchas personas podrían decir, pero si yo ya me he muerto y hice lo que quise, de Dios nadie se escapa. Todo lo que el hombre sembrare, eso recibirá. O sea que aunque usted se palme y esto no le llegue, pero cuando se muera usted tiene que dar cuentas a Dios. Siguiente. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Quién? Dios. Amén. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, hermanos. Es el Señor quien lo hace, no es el pastor. Son tus mismas acciones que te van a llevar. Fíjese bien, en algunos países, tiempos atrás, hacían con las personas que alguien que cometía graves errores, lo llevaban a un paderón y le disparaban. Ya muchos años atrás. Dictadura que había en algunas naciones o en algunos países, como usted quiera llamarlo, pueblos. Pero el cristiano, quien lo va a llevar a su juicio, va a hacer sus mismas acciones. Es mejor hacerlo agradable para Dios. Viviendo, hermano, no desbocadamente haciendo lo que nosotros queremos, sino acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y haciendo morir en nosotros aquellas áreas que nos estorban, iglesia. Amén. Gloria al Señor. El Espíritu Santo actualmente instruye y guía al creyente, no mediante la revelación de nueva información inspirada, óigase bien, de nueva revelación inspirada, sino iluminando la palabra de Dios que ya ha sido revelada. El Espíritu Santo tiene un orden. Hay gente que dice, Dios me iluminó tal cosa y ahora tengo que decirle a fulano y a mengano. Déjese de tonterías. El Espíritu Santo, o sea, no hay iluminaciones nuevas, olvídese, todo lo que es de Dios, en la palabra de Dios está. Dejen de inventar cosas. Muchos inventan cosas, ¿para qué? Para que la gente lo siga como mosca, como la miel al panal. Y hay gente que quiere andar de esa manera. Corren para allá, corren para acá, no tienen sosiego. Qué tremendo. Los tiempos que vivimos, tiempos de la apostasía.
Por eso que usted ve todo eso, que hay gente que no tiene contentamiento en un solo lugar. Ahora brinca aquí, brinca allá, anda por allá, por todos lados. Eso se llama adulterio espiritual, señores. El Hijo de Dios está en un solo lugar. Se alimenta de ahí y le da gloria a Dios y le sirve a Dios. Amén. Mucho oído y mucho ojo con esto que sigue. Debatir que Dios tiene mediante el Espíritu. Continuar prohibiendo hoy revelación oral o escrita menospreciaría la revelación del Espíritu. Óigase bien, en la Escritura. Y eso es lo que muchos andan haciendo ahora, despreciando al Espíritu de Dios y a lo que Dios ya tiene establecido en la Escritura, en la palabra de Dios. Y negaría la suficiencia de la palabra de Dios. Y algunos andan en esa condición, creyendo buscar lo que ellos quieren para su carne, para su bienestar, pero no se dan cuenta que están despreciando al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Es más, se le está faltando respeto al valor de la iluminación al tratar de sustituirla con una falsa revelación. Estos tres ministerios del Espíritu no deben confundirse. Los escritores bíblicos recibieron revelación cuando Dios inspiró la Escritura. Recibimos iluminación cuando el Espíritu vivifica las palabras de la Escritura en nosotros. ¿Cuál es la mejor iluminación? Cuando Dios nos habla a través de su palabra, y los que los predican la palabra, hermanos, recibimos nosotros esa bendición de Dios. No hay iluminaciones nuevas ni cosas raras. Olvídese de todas esas cosas. ¿Por qué le digo esto? Porque para que usted tenga una conexión tremenda con Dios, usted ya puede ser el mejor ayunador, el mejor adorador, el mejor predicador. Hermano, usted puede ser el mejor, pero olvídese de eso. Dios no busca favoritismo en nadie. En nadie. Porque solamente su gloria es para Él. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Recibimos iluminación cuando el Espíritu vivifica las palabras de la Escritura en nosotros. Confundir la iluminación con la revelación, escuche esto, confundir la iluminación con la revelación o la inspiración llevará inevitablemente al error. Al error. ¿Por qué? Lo llevará al error. Porque Dios ya tiene todo establecido y aclarado en su palabra. La iluminación no es la recepción de nuevas revelaciones del Espíritu. No. Más bien es la aplicación del Espíritu de las verdades de la revelación completa de Dios en la Escritura. Así trabaja el Señor. Póngase sobre sus pies en el amor de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Amén. No hay nada nuevo. Todo está establecido en la palabra del Señor. Que se dejen de inventar cosas por ahí. Hoy en día, Dios, la iglesia que está llena del Espíritu Santo, obedece a Dios y es guiada por el Espíritu Santo. Y esta iglesia es guiada por el Señor y cumple con lo que Dios tiene establecido, que es su santa palabra. Padre mío, Señor, gracias por su bendición que nos permite de poderle amar y adorar, Señor. Gracias por la palabra, Padre mío, Señor, que ha sido predicada. En su presencia, Señor, estamos y nos alegramos y nos gozamos, Señor, por ayudarnos y enseñarnos, Padre, el modelo a seguir, lo establecido en su palabra, y de poderle agradar a usted, Padre Santo, no de que prediquemos un evangelio diferente, sino que hay algunos que lo quieren pervertir, Señor. Pero conociendo el evangelio limpio, puro y santo, Dios mío, el mismo Espíritu nos guía a su palabra para poderle dar siempre toda gloria y toda honra a usted. Padre,
Usted pide de su iglesia que tengamos una estrechura, Padre mío, Señor Dios amado, con el mundo. Y nos abramos, Dios mío amado, hacia lo que usted dice en su palabra. Señor, le damos gloria y honra en el nombre de Jesucristo. Bien, nos despedimos de la plataforma del Facebook, deseando que la bendición y la gracia de Jesucristo siga obrando en sus vidas y en sus corazones. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Shalom, la paz de Dios.